Lo que irradias en silencio es lo que anuncia tu próximo capítulo. Hay una frecuencia que nunca se dice, pero siempre se siente. Vive entre tus gestos, en tu respiración más pausada, en los momentos donde ya no hay nadie mirando, salvo el universo. Esa frecuencia silenciosa es tu verdadero mensaje al mundo, no tus palabras, no tus intenciones declaradas, no tus planes cuidadosamente elaborados. Lo que realmente emites, cuando por fin dejas de fingir, es lo que da forma a tu destino. Tal vez no te hayas dado cuenta, pero existe un espacio entre lo que piensas y lo que sientes. Ese espacio, cuando no está habitado conscientemente, se llena de ruido, expectativas que vibran como ansiedad, afirmaciones que chocan con la duda, deseos que enmascaran miedos antiguos. Y es ahí que el universo escucha, no lo que dices, sino lo que eres cuando estás en silencio. Como revela el Dr. James Doty, el cambio verdadero no comienza con la mente que quiere, sino con el corazón que vibra. Es la coherencia cardíaca, y no los pensamientos ruidosos, la que altera tu estado vibracional profundo. Esto significa que, incluso sin decir una palabra, estás constantemente emitiendo un mensaje al campo cuántico. Un mensaje que no puede ser ensayado ni controlado por la lógica. Nace del alineamiento o de la disonancia entre lo que sientes y lo que esperas. Eckhart Tolle nos recuerda esto con una frase simple pero implacable. No atraes lo que quieres, sino lo que eres cuando nadie te ve. Esa es una verdad incómoda y también liberadora, porque nos invita a mirar con honestidad aquello que estamos vibrando entre bastidores de nuestra vida, cuando nadie está aplaudiendo, cuando no hay esfuerzo por impresionar, cuando todo lo que queda eres tú, contigo mismo. La cuestión que emerge, entonces, no es ¿qué quieres atraer? La pregunta real es ¿qué está haciendo en el silencio? ¿Qué frecuencia habita tu cuerpo en las mañanas silenciosas, cuando te despiertas antes del sol? ¿Qué emoción vibra en ti cuando todo parece tardar, cuando nada se mueve ahí fuera? ¿Qué emites cuando te cansas de esperar? Antes de que el milagro suceda, antes de que el nuevo amor llegue, antes de que el trabajo de tus sueños aparezca, el universo se acerca a tu vibración más constante, aquella que sostienes incluso en los días comunes, sin grandes eventos, sin grandes discursos. Y es allí, en ese estado de presencia invisible, donde comienza la verdadera manifestación. Algunos lo llaman fe, otros alineación. Hay quienes hablan de neuroplasticidad, coherencia cardíaca, campo electromagnético, pero el nombre importa menos que la experiencia sentida, porque todos esos términos se refieren a un mismo fenómeno. El campo cuántico no responde a lo que piensas una vez con fuerza, sino a lo que sientes todos los días con verdad. Entonces, antes de buscar el cambio, antes de exigir que lo externo nos reconozca o nos recompense, quizás sea hora de preguntar ¿cuál es mi emisión silenciosa? ¿Qué energía sostiene mi cuerpo cuando el mundo no responde como yo quería? ¿Estoy vibrando confianza o carencia? ¿Estoy vibrando presencia o ansiedad disfrazada de optimismo? Esta es una invitación, no un reclamo. Un recordatorio amable, no una exigencia. Porque todos nosotros en algún momento emitimos miedo mientras decíamos fe. Todos nosotros hemos intentado convencer al universo con palabras que no reflejaban nuestro estado real. Pero no es tarde para volver al centro. Nunca es tarde para elegir una nueva frecuencia, no con fuerza, sino con conciencia. Respira hondo ahora. Permítete sentir. Tal vez en este exacto momento estés siendo llamado a ajustar no lo que piensas, sino lo que vibras. Y si tu próxima manifestación no depende de cuánto deseas, sino de cuánto te permites ser verdadero en el silencio, el universo está escuchando. Siempre lo ha estado, pero no escucha el ruido de tus pensamientos,
percibe la melodía invisible de tu coherencia interior. Esa es la base de todo lo que vendrá. Y es por eso que antes del próximo paso, necesitamos volver a sentir. Porque lo que irradias en silencio es lo que ya comenzó a crear tu próximo capítulo. Cuidado con vibrar expectativa cuando tu cuerpo siente duda. Hay algo sutil, casi imperceptible, que ocurre cuando deseamos profundamente algo, pero internamente sentimos que no es posible. Es como una nota desafinada en una sinfonía que parecía armoniosa. Desde afuera, todo suena bien. Tienes claridad mental, objetivos definidos, palabras que inspiran, pero dentro de ti hay una tensión no dicha, una vibración que no encaja. Esa disonancia entre lo que declaras y lo que verdaderamente sientes es la razón por la cual tantos caminos de manifestación se sienten estancados, lentos o incluso injustamente cerrados. Quizá te ha pasado. Dices que confías, pero no puedes dormir. Afirmas que ya estás listo para recibir, pero algo en tu pecho se aprieta cada vez que el futuro se aproxima. Declaras que quieres abundancia, pero tu cuerpo vibra escasez. Y ese es el paradigma que muchos evitan encarar. El universo no responde a tu deseo, responde a tu frecuencia. James Doty afirma que nuestro sistema nervioso es el espejo de nuestra vibración emocional. Cuando queremos algo, pero sentimos lo opuesto, el nervio vago, puente entre cerebro y corazón, envía señales de alerta. El cuerpo interpreta esto como incoherencia y entra en modo de defensa. Y así, sin percibirlo, pasamos a vibrar expectativa con sabor a duda, esperanza con olor a miedo, optimismo con base en la carencia. Y el campo cuántico responde, con silencio. Pero ese silencio no es castigo, es solo eco de aquello que realmente estás emitiendo. Porque el universo no escucha lo que tú quieres, escucha lo que tu cuerpo está diciendo incluso cuando tu mente ensaya frases bonitas. Y si existe un ruido más poderoso que el miedo explícito, es la duda oculta bajo la esperanza forzada. La duda que susurra, ¿y si nada cambia? La duda que intentas callar con afirmaciones pero que continúa viva, en cada célula, en cada respiración superficial, en cada contracción sutil en el abdomen al pensar en el futuro. La manifestación verdadera comienza cuando sintonizas tu emoción con tu intención. Esto no significa desear con más fuerza, significa sentir con más verdad. Sentir como si aquello que deseas ya tuviera un espacio seguro dentro de ti. No un lugar de necesidad, sino de aceptación. Como si le dijeras al universo, no necesito esto para ser quien soy, pero estoy listo para experimentarlo a partir de quien ya soy. Y esa diferencia lo cambia todo, porque cuando vibras desde la falta, incluso tu deseo más puro puede convertirse en una fuente de sufrimiento. Pero cuando vibras desde la completitud, el mismo deseo se transforma en extensión, no en salvación. Y el campo cuántico reconoce esa nuance. Distingue el pedido que viene del miedo de aquel que nace de la expansión. Por eso cuidado. Cuidado con vibrar expectativa cuando tu cuerpo aún siente duda. Cuidado con crear visiones mentales mientras tu corazón está cerrado. Cuidado con desear como forma de huir de ti mismo. La práctica aquí no es forzar optimismo. No es repetir frases hasta creer. Es antes que nada permitirse sentir. Sentarse en silencio con tu deseo. Sentir dónde toca tu cuerpo. Observar si hay contracción o apertura. Escuchar si la emoción detrás de él es confianza o ansiedad. Y solo entonces, sintonizar. Sintonizar es más que visualizar. Es habitar internamente la frecuencia de aquello que se desea, incluso antes de que cualquier señal externa aparezca. Es vivir en el presente el estado vibracional de la realidad que se quiere manifestar. No con prisa, no como técnica, sino como verdad. Esa es la clave de la manifestación vibracional. Y quizá ya hayas sentido eso. La ligereza de un momento en que no había miedo, ni prisa, solo presencia. Y en ese instante, incluso sin saber cómo, todo pareció posible. Es allí donde reside la frecuencia que el universo entiende. No en lo que dices, sino en lo que vibras. Cuando no estás intentando controlar nada. Lo que la neurociencia dice sobre coherencia vibracional. No siempre es fácil explicar con palabras lo que sentimos cuando, de pronto, algo dentro de nosotros se alinea. Es como si el cuerpo entero,
que antes cargaba una tensión invisible, entrar en un estado de reposo profundo. No hablamos de relajación superficial, hablamos de algo más sutil, más interno, como si por unos instantes todo hiciera sentido sin necesidad de pensar demasiado. Ese estado, que algunos llaman paz, otros presencia, otros coherencia, es algo que la ciencia ya ha empezado a observar, a medir, a validar. El Dr. James Doty, neurocirujano y pionero en el campo de la neuroespiritualidad, ha estudiado cómo el estado interno del ser humano impacta no solo sus pensamientos, sino su fisiología más profunda. En su investigación sobre el nervio vago, una estructura que conecta el cerebro con el corazón, los pulmones y otros órganos vitales, ha demostrado que la calidad de nuestras emociones altera directamente la forma en que el cuerpo responde al mundo. Cuando estamos en un estado de ansiedad o desconexión interna, ese nervio, que regula funciones esenciales como la frecuencia cardíaca y la digestión, se tensa. Pero cuando entramos en un estado de gratitud, de compasión o de silencio presente, el nervio vago se relaja y con él todo nuestro sistema. Y es ahí donde la ciencia toca la espiritualidad, porque lo que durante siglos fue descrito por místicos como un estado de gracia, hoy se puede medir como coherencia cardíaca, un estado en el que el ritmo del corazón y la actividad del cerebro se sincronizan, generando un campo electromagnético ordenado, armónico, casi musical. Ese campo, a su vez, afecta a nuestro entorno, no de forma mágica, sino vibracional, porque cada emoción tiene una frecuencia, y cada frecuencia una consecuencia. No se trata entonces de pensar positivo, se trata de sentir en coherencia. Se trata de que tu emoción no contradiga tu intención, porque cuando deseas algo desde el miedo, tu campo se fragmenta, pero cuando deseas desde la calma, desde la aceptación, desde una presencia no reactiva, tu campo se organiza, y esa organización es lo que el universo reconoce. Imagina por un momento que tu cuerpo es una antena. Todo lo que sientes, piensas y decides emite una señal. Esa señal no es estática. Cambia con tus pensamientos, sí, pero sobre todo con tu respiración, con tus emociones más constantes, con la forma en que te habitas. Y aunque tu mente declare fe, si tu cuerpo vibra desconfianza, la antena no transmite claridad, transmite ruido. Por eso Doty insiste, el corazón no es solo un órgano, es un centro de percepción, un procesador emocional, un espejo del estado vibracional. Y cuando el corazón entra en coherencia con el cerebro, no solo te sientes mejor, te vuelves magnético, no por magia, por biología, porque el cuerpo en coherencia se convierte en un canal abierto, limpio, capaz de atraer, sostener y manifestar realidades alineadas con su vibración. Pero esa coherencia no se logra con esfuerzo, no se impone, se cultiva, con pequeños rituales diarios, con pausas conscientes, con actos de presencia, con gratitud silenciosa, esa que no se dice para convencer al universo, sino que se siente como un calor suave en el centro del pecho. Esa gratitud, dicen los estudios, es una de las emociones que más rápidamente lleva el cuerpo a la coherencia. Y cuando el cuerpo entra en coherencia, el mundo externo comienza a reflejar ese orden interno. ¿No es curioso que muchas de las prácticas espirituales ancestrales, meditación, respiración consciente, contemplación silenciosa, tengan hoy explicaciones neurológicas? Es como si la sabiduría antigua y la ciencia moderna estuvieran finalmente hablándose desde un mismo lugar, el corazón. Y quizás en lo profundo, eso es lo que tu alma también busca, no una fórmula milagrosa, no una técnica perfecta, sino una experiencia real de alineación, una coherencia que se sienta primero en el cuerpo, después en la mente y finalmente en la vida. Porque manifestar no es forzar, es permitir. Y solo permites de verdad cuando cuerpo y emoción, pensamiento y vibración están hablando el mismo idioma. Ese idioma es el que el universo escucha. Ese idioma es el de la coherencia. El error invisible de usar afirmaciones sin estado vibracional correspondiente.
A veces repetimos palabras como si fueran llaves mágicas. Afirmaciones que leemos en libros, escuchamos en conferencias, vemos circular en redes. Soy abundante, merezco lo mejor, todo está en orden divino. Y sin embargo, algo dentro de nosotros no responde. El cuerpo permanece tenso, el corazón no se abre, la mente, aunque lo intente, no lo cree del todo. Y así, día tras día, insistimos, repetimos, declaramos, pero el cambio no llega. Este es uno de los errores más sutiles y más dolorosos del camino de manifestación consciente. Creer que las palabras, por sí solas, bastan. Que basta decir para crear, que basta declarar para transformar. Pero la verdad es otra. Las afirmaciones sin un estado vibracional correspondiente no solo no funcionan, sino que muchas veces generan el efecto contrario. Frustración, autoengaño, desconexión interna. Porque cuando el cuerpo no siente lo que la boca dice, se crea una disonancia energética, una especie de cortocircuito vibracional. La mente quiere avanzar, pero el cuerpo resiste. El corazón no se abre. La mente, aunque lo intente, no lo cree del todo. Y así, día tras día, insistimos. Repetimos, declaramos, pero el cambio no llega. Este es uno de los errores más sutiles y más dolorosos del camino de manifestación consciente. Creer que las palabras, por sí solas, bastan. Que basta decir para crear, que basta declarar para transformar. Pero la verdad es otra. Las afirmaciones sin un estado vibracional correspondiente no solo no funcionan, sino que muchas veces generan el efecto contrario: frustración, autoengaño, desconexión interna. Porque cuando el cuerpo no siente lo que la boca dice, se crea una disonancia energética, una especie de cortocircuito vibracional. La mente quiere avanzar, pero el cuerpo resiste. La emoción no se alinea con la intención, y el universo, que responde no a nuestras frases, sino a nuestra frecuencia, permanece en espera. Joe Dispenza, en sus investigaciones sobre neuroplasticidad y manifestación, lo explica con claridad. El cuerpo debe sentir como si ya fuera verdad para que el cerebro comience a reconfigurar su percepción de la realidad. No basta con repetir que todo está bien. Es necesario experimentar, aunque sea por unos segundos, la vibración de que todo ya es. No desde la imaginación forzada, sino desde una experiencia corporal, sentida, integrada. ¿Y cómo se logra eso? No con más palabras, sino con más presencia, con más conexión, con una pausa profunda antes de hablar, con una respiración que nos devuelva al centro. Porque antes de pronunciar cualquier afirmación, necesitamos escuchar nuestra vibración, sentir si esas palabras emergen de una verdad interna o de un intento desesperado por tapar el miedo. Cuando repetimos afirmaciones desde la carencia, desde la urgencia, desde la desesperación silenciosa, esas palabras no tienen raíz, no se anclan en el cuerpo, no florecen en el campo vibracional. Se quedan en la superficie como hojas al viento, y pronto lo que era una herramienta de conexión se convierte en un ritual vacío, en un mecanismo de evasión, en una ilusión más. No se trata de dejar de usar afirmaciones, se trata de devolverle su poder, y eso solo ocurre cuando las usamos desde un lugar de coherencia, cuando no son un intento de convencer al universo, sino una extensión natural de lo que ya sentimos. Cuando no buscan tapar lo que somos, sino expresar lo que ya reconocemos en nosotros. La vibración siempre va primero. El estado emocional es el terreno. La palabra es la semilla. Pero si el terreno no está fértil, la semilla no germina. Por eso, antes de afirmar, hay que sentir. Antes de declarar, hay que habitar. Antes de decir «soy paz», hay que detenerse y observar si el cuerpo realmente está en paz. Y si no lo está, no se trata de forzarlo, sino de acompañarlo. De nada sirve repetir «soy abundante» si al mismo tiempo sientes miedo de abrir una factura. De nada sirve declarar «confío en la vida» si cada célula de tu cuerpo está en estado de alerta. Esas contradicciones no se resuelven con más frases, se resuelven con más honestidad vibracional, con más ternura hacia uno mismo, con más paciencia interna.
Y es en esa pausa, en ese espacio donde eliges no forzar, donde ocurre la magia real. Porque al reconocer tu estado real, sin juicio, y estás generando una nueva frecuencia, una frecuencia de presencia, una frecuencia de amor, una frecuencia que poco a poco puede empezar a sostener afirmaciones verdaderas, afirmaciones que ya no necesitan ser repetidas 100 veces, porque con una sola vez ya resuenan en todo tu ser. Tal vez entonces no se trata de decir más, sino de sentir mejor, de alinear cada palabra con una emoción vivida, de transformar cada declaración en un acto vibracional, porque al final, el universo no responde al sonido de tu voz, responde al estado que vibra detrás de tus silencios, y cuando ese estado es auténtico, hasta la afirmación más simple puede abrir puertas que antes parecían cerradas. ¿Por qué la mayoría bloquea el flujo antes de que el cambio suceda? Existe un instante invisible que ocurre justo antes de que la realidad cambie. Es un umbral sutil, un borde entre lo viejo y lo nuevo, entre lo conocido que duele y lo desconocido que llama. Y, paradójicamente, es justo ahí donde muchas personas sabotean el flujo. No porque no deseen el cambio, no porque no lo hayan pedido, sino porque sin darse cuenta, su vibración interna aún está intentando controlar el misterio. La mente humana, programada para la supervivencia, no tolera bien los vacíos. No sabe habitar los espacios inciertos donde nada está definido, pero todo es posible. Y entonces, cuando el cambio está por llegar, cuando el universo comienza a reorganizarse en respuesta a una nueva vibración, el ego entra en escena y quiere saber, quiere entender, quiere apurar, quiere garantizar resultados antes de soltar el control. Este impulso, aunque comprensible, es profundamente contraproducente, porque el campo cuántico no responde a la urgencia, responde a la confianza, no a la prisa por recibir, sino a la capacidad de sostener una vibración incluso en medio del silencio, incluso en medio de la espera, incluso cuando parece que nada está pasando. James Doty habla de esto con una claridad profunda. Los momentos más poderosos de manifestación no son aquellos en los que hacemos más, sino aquellos en los que estamos más alineados. Y esa alineación no se logra con esfuerzo mental. Se cultiva en el corazón cuando dejamos de intentar controlar los plazos, las formas, los detalles. El ego teme perder, y por eso se adelanta. Quiere asegurarse de que el milagro llegue a tiempo. Pero el alma sabe que todo ocurre en el tiempo exacto de la coherencia. Porque no es el reloj el que determina la manifestación. Es la vibración que sostienes cuando parece que el reloj se ha detenido. Y es allí donde muchas personas, sin saberlo, bloquean el flujo, no por maldad, no por ignorancia, sino por una ansiedad silenciosa que sabotea más que el miedo explícito. Porque mientras el miedo grita y se deja ver, la ansiedad se disfraza de actividad, de necesidad de planear, de urgencia por hacer algo, cualquier cosa, con tal de no sentirse en el vacío. Pero el vacío no es enemigo, es útero, es espacio fértil. Es el lugar donde la vida se reorganiza antes de renacer. Y si puedes habitar ese espacio sin interferir, si puedes confiar sin apurar, si puedes sentir sin exigir, entonces el cambio no tendrá que ser empujado, se desplegará por sí solo. Aquí nace un nuevo modelo mental, una nueva forma de estar en el mundo vibracional. La confianza silenciosa es el nuevo poder magnético. No la confianza que se proclama en voz alta, sino aquella que se respira en el pecho cuando todo parece incierto. Esa confianza que no necesita certezas externas porque ya ha elegido vibrar desde la certeza interna. Tal vez no lo has notado, pero cada vez que te entregas al proceso sin tensión, estás creando un campo más limpio, más receptivo, más sincronizado con la frecuencia de lo que deseas. Y cada vez que entras en ansiedad por controlar, estás generando interferencia. No porque el universo castiga la impaciencia, sino porque la impaciencia vibra desde la escasez, desde la duda, desde la desconexión. Entonces, ¿por qué la mayoría bloquea el flujo justo antes del cambio? Porque en ese umbral final, lo viejo todavía intenta tener la última palabra. El viejo yo, la vieja vibración, la antigua narrativa. Y es en ese punto donde la elección se vuelve sagrada.
¿Seguirás vibrando desde lo que fuiste o te atreverás a sostener la vibración de lo que ya intuyes que eres? El momento de mayor poder no es cuando todo es claro, es cuando nada lo está, pero tú eliges sentir como si ya fuera. Ese sentir no es imaginario, es vibracional. Y cuando logras permanecer ahí sin forzar, sin apurar, sin dudar, entonces el universo no tiene otra opción que responder. Porque la frecuencia que sostiene el cambio siempre precede al cambio. Y el silencio que habitas hoy puede ser el lenguaje que abre las puertas de mañana. ¿Cómo detectar si tu frecuencia silenciosa está desalineada? No siempre es evidente. La desalineación vibracional no grita, no se presenta con dramatismo. A veces se camufla en gestos pequeños, en rutinas normales, en frases automáticas. Vive en el cuerpo como un eco tenue, como una brisa densa que no sabes de dónde viene, pero está ahí, sutil, constante, silenciosa. Y aunque no puedas nombrarla, la sientes, como una incomodidad sin causa, como una distancia entre lo que dices y lo que realmente sientes. Despertar cansado, sin motivo aparente, sentir una presión persistente en el abdomen, evitar conversaciones necesarias, decidir desde el miedo a perder más que desde la claridad del corazón. Estos son algunos de los signos, no porque sean síntomas clínicos, sino porque son mensajes vibracionales. El cuerpo habla antes que la mente. El cuerpo siente lo que el alma ya sabe, pero aún no te has atrevido a ver. Hay mañanas en las que todo parece igual, pero tú no estás igual. Respiras, caminas, trabajas, interactúas, pero algo dentro se ha desplazado. Una parte de ti ya no está conectada, y sin embargo sigues. Y ese seguir, sin presencia, sin revisión interna, alimenta la desconexión, porque lo que no se escucha se estanca. James Doty nos recuerda que el cuerpo es una brújula emocional, no solo porque responde al entorno, sino porque también refleja nuestra narrativa interna. Cuando hay coherencia, el cuerpo se relaja. Cuando hay desalineación, el cuerpo se contrae. Y esa contracción no siempre duele. A veces se manifiesta como una falta de inspiración, como una sensación de que todo es más pesado de lo habitual, como una necesidad de distraerse constantemente para no tener que sentir. Pero lo que no se siente, no se transforma. Lo que no se observa, se repite. Por eso, aprender a leer los mensajes sutiles del cuerpo es un acto de reconexión, no con un ideal espiritual, sino con tu verdad emocional más profunda. Porque tu frecuencia silenciosa no se define por lo que piensas en tus mejores días, se define por lo que vibra en ti cuando no estás intentando ser nada, ni luz, ni fuerza, ni conciencia, solo tú. Y cuando esa frecuencia está desalineada, el universo no te castiga, simplemente responde, refleja, muestra a través de situaciones, personas y emociones recurrentes el estado interno que llevas contigo, no como juicio, sino como espejo, para que puedas verte, para que puedas recordar, para que puedas volver al centro. ¿Cómo reconocer esa desalineación sin caer en la culpa? Con honestidad suave, con escucha corporal, con pausas, con preguntas que no buscan respuesta inmediata, sino sensación interna. ¿Dónde se contrae mi cuerpo al pensar en lo que deseo? ¿Dónde siento presión al imaginar el futuro? ¿Cuándo fue la última vez que me sentí verdaderamente en paz, sin motivo? Estas no son preguntas mentales, son puertas vibracionales, invitaciones al sentir, porque el cuerpo no miente, puede adaptarse, puede resistir, pero no miente. Y cada contracción que sientes, cada cansancio sin razón, cada tensión sutil, es una señal de que algo en tu frecuencia está pidiendo atención. No para que lo corrijas, sino para que lo abraces, porque el camino de la manifestación no se trata de eliminar todo lo que no vibra alto, se trata de incluir, de integrar, de permitir que incluso tus emociones más densas tengan un espacio seguro dentro de ti.
porque cuando dejas de rechazar lo que sientes, la vibración se reorganiza sola, como el agua que al dejar de ser contenida encuentra su cauce. Y entonces esa fatiga matutina se convierte en una pausa sagrada. Esa tensión abdominal se transforma en una señal para respirar más profundo. Esa decisión evitada se vuelve un umbral para elegir con el corazón. Porque cada síntoma emocional, cada incomodidad corporal, es una puerta. Y detrás de esa puerta está tu alineación, no como perfección, sino como honestidad encarnada. Tal vez no necesites hacer nada distinto. Tal vez solo necesites sentir distinto y permitir que tu frecuencia silenciosa, en lugar de ser negada, sea escuchada. Porque el universo no necesita que vibres perfecto, solo necesita que vibres presente. Y esa presencia comienza por el cuerpo y por la ternura con la que te permites habitarlo. Lo que el campo responde es emoción crónica o intención momentánea. Hay algo profundamente revelador en comprender que no manifestamos desde lo que decimos querer, sino desde lo que sostenemos, desde lo que vibra en nosotros de forma continua, muchas veces sin darnos cuenta, porque el universo, ese campo cuántico de potencial infinito, no responde a lo que pedimos una vez con fuerza, sino a lo que vibramos todos los días con constancia emocional. No es una cuestión de volumen ni de intensidad, es una cuestión de coherencia vibracional sostenida. A menudo confundimos intención con frecuencia. Creemos que con tener un deseo claro y formular una intención específica ya es suficiente, pero no siempre es así. La intención es como una chispa, tiene el poder de encender algo, pero si esa chispa no se alimenta con una emoción congruente y repetida, se apaga. Y lo que queda es una intención huérfana, flotando en un campo que responde únicamente a lo que es vivido, no solo imaginado. La pregunta clave no es ¿qué deseas? La pregunta profunda es ¿qué estás vibrando cada día? ¿Cuál es tu emoción crónica? Esa que se instala en tus gestos, en tu forma de respirar, en cómo te hablas cuando nadie te escucha, porque es esa emoción, no la declaración ocasional, la que informa al campo sobre tu estado interno. Ram Dass decía que la vibración del alma no se determina por lo que anhelas, sino por lo que eres cuando te sientes completamente solo. Y esa soledad, ese silencio sin testigos, revela más sobre nuestra vibración que cualquier visualización guiada o frase de poder. Porque lo que sostienes sin esfuerzo, lo que te habita de forma natural, es lo que emites al universo, aunque no lo digas en voz alta. Y aquí surge una paradoja. Puedes tener las mejores intenciones y aún así no manifestar lo que deseas, no porque no lo merezcas, no porque no sea posible, sino porque tu emoción dominante dice otra cosa. Tal vez deseas amor, pero tu frecuencia crónica es la del abandono. Tal vez anhelas abundancia, pero lo que emites a diario es escasez emocional. Tal vez buscas paz, pero tu cuerpo vive en un estado de alerta constante. Eso no es un juicio, es una invitación a observar, a mirar de frente esa brecha entre intención y emoción, y no para forzar el cambio, sino para elegir una nueva vibración desde un lugar de verdad interna. Porque cuando tu emoción crónica se alinea con tu deseo, el universo responde de forma orgánica, sin empujar, sin luchar, sin implorar. Una práctica poderosa para comenzar este proceso es sencilla, pero profunda. Dedicar 3 minutos al día a emitir la emoción del ya es, no del todavía no. 3 minutos para cerrar los ojos, respirar profundamente y sentir en el cuerpo, no en la mente, cómo sería si aquello que deseas ya estuviera presente. No imaginarlo con urgencia, sino habitarlo con gratitud. No esperar que aparezca, sino vibrarlo como si ya fuera parte de ti. Y en ese estado, algo cambia. El tiempo se diluye, el cuerpo se relaja, el campo se abre. Porque el universo no distingue entre realidad física y emoción verdadera. Solo percibe vibración. Y si tu vibración es la del ya es, entonces la vida empieza a reorganizarse a partir de esa señal. No se trata de suprimir lo que sientes cuando estás triste, confundido o inseguro. Se trata de no quedarte a vivir en esas emociones como si fueran tu único hogar. Se trata de recordar que puedes elegir, poco a poco, cultivar una nueva emoción base. No desde la negación de lo que duele, sino desde la integración de una nueva posibilidad vibracional.
Quizá no puedas cambiar todo en un día, pero puedes elegir 3 minutos para vibrar distinto. 3 minutos de presencia, de respiración, de gratitud real por algo que aún no llegó, pero que ya reconoces como posible. No porque lo veas afuera, sino porque ya lo has sentido dentro. Y eso basta, porque el campo no necesita pruebas externas, solo necesita una señal sostenida, una vibración clara, una emoción que se repite con suavidad hasta convertirse en tu nueva verdad silenciosa. Esa que no necesitas declarar, esa que no busca convencer, esa que simplemente ya es. La historia del hombre que solo manifestó cuando dejó de pedir. Era terapeuta, llevaba años acompañando a otros en sus procesos, sosteniendo espacios de sanación, repitiendo palabras de aliento que parecían verdaderas, hasta que la vida lo dejó sin voz. No fue de golpe, fue lentamente, como si el universo, en su infinita precisión, hubiese empezado a cerrar cada una de las puertas por donde él creía que llegaría su manifestación. Los pacientes dejaron de llegar, los ingresos se volvieron inestables, el entusiasmo que antes lo movía comenzó a apagarse. Y en medio de esa pausa forzada, se encontró frente al espejo más crudo. No sabía quién era sin el rol de terapeuta, sin el hacer, sin la constante entrega a los demás. Durante meses siguió pidiendo, al universo, a la vida, a lo invisible. Repetía sus afirmaciones, visualizaba, meditaba, escribía intenciones en su diario, pero nada se movía. Era como si sus pedidos no encontraran destino, como si el eco no regresara. Y fue entonces, en una madrugada silenciosa, cuando algo dentro de él se quebró, no como una crisis, sino como una rendición serena. Se cansó de pedir, se cansó de esperar, se cansó de luchar. No fue un abandono, fue un soltar, un dejar de implorar, un vaciarse por dentro. Y en ese vacío, por primera vez en mucho tiempo, pudo sentir algo que no venía de su mente, una quietud suave, un susurro del alma que le decía, no necesitas pedir lo que ya eres. Y entonces entendió. Todo ese tiempo había estado emitiendo la vibración de la falta, no porque no creyera en sus deseos, sino porque los sostenía desde la carencia, desde una necesidad de que algo externo confirmara su valor interno. A partir de esa noche, no hizo más afirmaciones, no escribió más listas de deseos, no diseñó más estrategias de manifestación. Lo único que hizo fue sentarse, cada día, durante unos minutos, en silencio, no para obtener algo, sino para contemplar lo que ya era. Respiraba desde el corazón, sentía sus latidos y repetía, sin palabras, una sola idea: estoy completo. No como mantra, sino como verdad encarnada. Y entonces las cosas empezaron a cambiar. No de forma mágica, pero sí sin esfuerzo. Personas nuevas comenzaron a buscarlo. Invitaciones inesperadas llegaron. Proyectos que parecían dormidos despertaron. Y él ya no los necesitaba. Los recibía con gratitud, pero no con ansiedad. No como una confirmación, sino como una extensión natural de su nueva frecuencia. Este relato no es una historia de éxito. Es una historia de coherencia. Porque no fue el pedido lo que abrió el campo. Fue el cese del pedido. Fue la vibración de completud la que reorganizó su realidad. Y eso es algo que muchos olvidamos en el camino espiritual. Que el universo no responde a lo que imploras, sino a lo que aceptas como verdadero en tu interior. No a lo que suplicas desde la escasez, sino a lo que contemplas desde la abundancia silenciosa. Aceptar no significa resignarse, significa recordar. Recordar que nada externo puede darte lo que no te has permitido sentir por dentro. Recordar que tu valor no depende de cuánto manifiestes, sino de cuánto te permites ser sin necesidad de demostrar. Recordar que lo que buscas ya vive en ti, pero a veces está cubierto por capas de ruido, de urgencia, de expectativa.
Esta historia, como muchas otras, no es sobre fórmulas, es sobre estados. Estados del ser que se convierten en magnetismo, no porque lo digas, no porque lo desees, sino porque lo vibras de manera constante, silenciosa, sincera. Quizá también te ha pasado. Ese momento en el que te cansas de pedir, en el que ya no puedes sostener más afirmaciones vacías, en el que la mente se rinde y el alma toma la palabra. Y en ese instante, sin aviso, sin espectáculo, algo cambia. No afuera, primero dentro, y luego, como un reflejo, el mundo empieza a responder. Porque el universo no reacciona a tu voz alta, reacciona a tu vibración más íntima, aquella que no se ve, aquella que no se dice, aquella que habita tu pecho cuando, finalmente, dejas de pedir y comienzas a ser. Silencio con forma. Un ritual de frecuencia consciente. En un mundo que valora el ruido, el hacer, la palabra constante, encontrar el valor en el silencio puede parecer una herejía. Pero hay silencios que no son ausencia, son presencia pura, son espacio fértil, son contención invisible para lo que todavía no ha tomado forma, pero ya vibra como posibilidad. Y cuando ese silencio es habitado con intención, se convierte en rito, en acto vibracional, en frecuencia viva. James Doty ha mencionado que el corazón no solo bombea sangre, también emite información electromagnética que el cerebro interpreta. Cuando respiramos desde el corazón, cuando llevamos nuestra atención allí sin necesidad de hacer nada más, algo cambia en nuestro campo. No es algo que se ve, pero sí se siente. Es como si el cuerpo entrara en otro ritmo, como si el tiempo se diluyera, como si una parte más sabia de nosotros tomara el mando. Y es desde esa premisa que nace este ritual, no como técnica, no como método milagroso, sino como una forma de darle estructura a lo invisible, de moldear el silencio con presencia, de crear un contenedor para la vibración que queremos sostener, porque lo que se ritualiza se vuelve real. El primer paso es sencillo pero poderoso. 1 minuto de silencio con foco en el corazón. No se trata de visualizar nada, no se trata de imaginar resultados, solo de estar ahí, con los ojos cerrados, con la atención suave, sostenida en el centro del pecho, como si escucharas un latido que siempre ha estado ahí, esperando ser notado. Ese latido no es solo biológico, es simbólico. Es la voz más antigua del alma recordándote que estás vivo incluso cuando todo parece estar detenido. Después, 2 minutos respirando con el sonido mental de lo que se desea. No con urgencia, no con ansiedad, sino con ritmo. Como si cada inhalación fuera un recibir. Como si cada exhalación fuera un entregar. Y en medio, la palabra. No dicha, no forzada. Solo sostenida en la mente como un susurro vibracional. Una palabra que resuma el estado que deseas encarnar. Paz, libertad, plenitud, abundancia, confianza. La palabra no tiene poder por sí misma. Su fuerza nace del cuerpo que la habita, del ritmo que la acompaña, de la respiración que la envuelve. Luego, una imagen vívida sentida en el cuerpo, no pensada, no idealizada, algo simple, algo real, un recuerdo, una escena futura, una metáfora visual que tu cuerpo pueda sostener. No para convencer al universo, sino para recordarte cómo se siente estar en coherencia con eso que deseas. Tal vez una caminata en la naturaleza, una conversación íntima, una mirada que calma. El punto no es el contenido, es la vibración que esa imagen despierta en ti. Si hay emoción, si hay ternura, si hay expansión, estás en el lugar correcto. Y por último, 1 minuto de gratitud real por algo que aún no ha llegado. No como un truco, no como una estrategia, sino como un acto vibracional. Agradecer no porque ya tengas eso afuera, sino porque ya lo sentiste dentro, porque ya sabes cómo se siente, porque tu campo ya lo reconoció como posible. Y eso basta. Eso es creación en su estado más puro. Vibrar desde el ya es
incluso en medio del todavía no. Este ritual ha sido validado por estudios sobre coherencia cardíaca, pero más allá de la ciencia, ha sido validado por la experiencia íntima de quienes han aprendido a habitar su energía antes de esperar resultados. No porque eso garantice manifestaciones inmediatas, sino porque transforma la relación con el tiempo, con el deseo, con uno mismo. En esos 5 minutos no cambias el mundo, cambias tu frecuencia. Y al hacerlo, el mundo empieza a moverse desde otro lugar. No con rapidez, no con promesas, sino con sincronía, con fluidez, con resonancia. Tal vez no necesitas más estrategias. Tal vez no necesitas más información. Tal vez lo único que te falta es darle forma a tu silencio y permitir que por unos instantes al día tu vibración hable por ti. Porque cuando el corazón guía, el universo escucha distinto. Y cuando la frecuencia es clara, todo lo demás empieza a encontrar su lugar. Tu vibración más auténtica se emite cuando no estás intentando probar nada. Hay momentos en la vida en los que, sin previo aviso, todo se detiene. No por fuera necesariamente, pero por dentro. Como si algo nos empujara a bajar la velocidad, a soltar las certezas, a dejar de demostrar. Esos momentos, que al principio pueden parecer vacíos o incluso dolorosos, son en realidad portales. No hacia lo que queremos conseguir, sino hacia lo que ya somos cuando dejamos de actuar, de buscar, de fingir. Porque en el silencio que queda cuando cae la máscara, ahí es donde habita la vibración real. James Tory sugiere que los instantes de mayor manifestación no son aquellos en los que gritamos al universo lo que deseamos, sino aquellos en los que la mente se silencia y el corazón toma el mando. Y eso no sucede cuando todo va bien. Sucede en la intimidad de la pausa, en la vulnerabilidad de no saber qué sigue, en la madurez de no necesitar controlar cada respuesta. Es en esos espacios donde nace la frecuencia que transforma la realidad, no porque lo intente, sino porque lo es. Ram Dass lo decía de forma aún más poética. No se trata de llegar a algún lugar, sino de estar presente de forma tan plena que todo a tu alrededor cambia. Esa es la verdadera alquimia, no el deseo forzado, no la visualización compulsiva, sino la presencia viva, el acto de estar tan alineado con tu estado interno que el campo cuántico ya no puede ignorarte. Y es que el universo, aunque muchos lo imaginen como un espejo que responde al deseo consciente, en realidad responde a la vibración que sostienes en los espacios entre tus esfuerzos. Lo que emites cuando ya no estás intentando lograr nada, cuando ya no estás explicando tu camino, cuando ya no estás comparando tu proceso. Porque es ahí, en esa desnudez energética, donde se revela la frecuencia más potente, la del ser en estado puro. Tal vez, en este momento, no tengas todas las respuestas. Tal vez tu camino no esté claro. Tal vez sientas que estás en pausa, en tránsito, en medio de un silencio que no sabes cómo habitar. Y eso no es un error, es una invitación, una rendija en el tiempo para volver a ti, no como quien se busca con desesperación, sino como quien se recuerda con ternura. La pregunta no es si estás manifestando correctamente. La pregunta es, ¿qué estás vibrando cuando no estás intentando convencer al mundo de nada? ¿Qué emoción se sostiene en ti cuando nadie te observa? Cuando no hay aplausos externos, cuando no hay validación externa. Porque esa emoción, no tus metas, no tus frases, no tus rituales, es la que está moldeando tu destino. Y si en el silencio lo que vibra es cansancio, es duda, es tristeza, no pasa nada. No estás roto, no estás perdido, estás siendo humano. Y el universo también sabe responder a eso, cuando lo ofreces desde la honestidad, no desde la culpa. Cuando reconoces que tu proceso no es lineal, pero sí sagrado. Que tu camino no siempre brilla, pero sí pulsa. Que tu verdad no es perfecta, pero sí viva. Entonces, tal vez no se trate de seguir buscando nuevas formas de manifestar.
Tal vez se trate de recordar cómo se siente estar contigo mismo sin tener que probar nada, sin tener que pedir más, sin tener que correr tras lo que, en el fondo, ya te habita. Porque lo que emites cuando simplemente eres es lo que finalmente se convierte en tu realidad. Y quizás, solo quizás, eso que tanto esperas ya está esperando por ti en el campo vibracional, no para ser alcanzado, sino para ser recordado, para ser recibido, para ser sostenido por la frecuencia más auténtica de tu ser, aquella que se revela justo cuando dejas de intentar.